En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo número 11 de La fiesta del chivo, novela de Mario Vargas Llosa sobre el acribillamiento a balazos del totalitarista, dictador, sátrapa de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina, acaecido el 30 de mayo de 1961. En este capítulo, en el capítulo 11, el lector asiste a una cita con Estados Unidos en República Dominicana. Este capítulo plantea claramente la intervención de los Estados Unidos en todos los procesos políticos que, sin duda, desde Bolívar, tienen lugar en Hispanoamérica. La deposición y la instauración de totalitarismos, de dictaduras y de diferentes regímenes políticos que, insisto, desde Bolívar se establecen en los Estados Unidos, se establecen precisamente porque los Estados Unidos en su política se establece en Hispanoamérica porque Estados Unidos desde su política internacional así lo dispone. De manera que hablamos de un continente que no tiene independencia política. Tampoco es que Europa tenga mucha más independencia política, lo que ocurre es que se disimula de otra manera y se manifiesta en otros ámbitos, en otros niveles. Europa se ha hecho más compatible con los Estados Unidos de lo que Hispanoamérica ha podido serlo, ha podido demostrarlo hasta el momento. No sabemos qué sería de Hispanoamérica sin Estados Unidos, qué habría sido de Hispanoamérica después de Bolívar sin los Estados Unidos, pero está claro que sin los Estados Unidos Bolívar no habría existido nunca. Y desde entonces lo que se ha sucedido en Hispanoamérica pues han sido diferentes regímenes políticos más o menos totalitarios, más o menos democráticos, pero siempre con la gestión, la disposición, la intervención de los Estados Unidos. En este capítulo 11 el lector asiste a una velada que se desarrolla en el Palacio Nacional de República Dominicana, en una celebración que el dictador Trujillo ofrece, con la que obsequia a su invitado especial. Su invitado especial es Simon Gitelman. Es un sargento de los marines estadounidenses que formó a Trujillo como miembro de la Guardia Nacional, de esa Policía Nacional que en la primera intervención geográfica de los Estados Unidos en República Dominicana formó entre ellos a Trujillo, y que después Trujillo, prosperando a su manera, llega a convertirse en mandatario, en el jefe del Estado de la República Dominicana. La amistad entre los dos, entre Simon Gitelman y Trujillo, se mantiene hasta la muerte de Trujillo. Incluso este personaje, no solo literario, sino también histórico, se pronuncia, según se aducen en diferentes fuentes, sobre las consecuencias de la muerte de Trujillo. La novela presenta un encuentro entre estas dos figuras, entre estos dos personajes literarios, puesto que aquí nos limitamos a la novela y hablamos de los personajes literarios, al margen de que en la historia estas personas hayan tenido su vida y su trayectoria biográfica particular. Aquí hablamos de ellos como personajes literarios porque hablamos de la literatura, aunque no ignoramos la historia, pero nos centramos en la novela, nos centramos en la literatura. Mantienen una relación en una velada. El relato en este episodio se convierte prácticamente en una narración teatral. Es como si nosotros asistiéramos a la representación de una obra de teatro de Jacinto Benavente, por ejemplo, de un teatro conversacional, de un teatro post-realista, totalmente conversacional, donde los personajes dramatizados desempeñan en escena un papel, un determinado papel. La intervención del narrador se minimiza extraordinariamente hasta el punto de que las intervenciones del narrador en este capítulo podrían considerarse como una especie de acotación teatral, como una especie de texto espectacular destinado a la puesta en escena de lo que aquí ocurre. Yo pienso en el teatro, pero muchos otros lectores podrían pensar en una posible representación cinematográfica o construcción cinematográfica de este capítulo y de otros de la novela, pues como ya he dicho muchas veces al referirme a esta novela, Vargas Llosa escribe pensando en el cine. Y escribe pensando en el cine porque esto naturalmente proporciona una rentabilidad económica enorme a una obra literaria que, básicamente, más que una obra literaria, es un guión cinematográfico fuertemente detallado. Esta novela, La fiesta del chivo, puede leerse como una obra literaria,
a mi juicio tiene una calidad literaria muy baja, es decir, probablemente es la obra menos literaria de todas aquellas que yo he leído en mi vida, realmente. Desde luego es la menos literaria de todas aquellas obras a las que yo he dedicado un vídeo. Realmente la pobreza literaria de esta novela es muy grande, porque básicamente se trata de una exposición cronológica, histórica, de un acontecimiento histórico y cronológico que se concentra básicamente en el acribillamiento a balazos del dictador Trujillo, de República Hispanoamericana, de la República Dominicana, en Hispanoamérica. Pero este capítulo, como digo, es la narración en el teatro. Es casi un teatro narrado al más puro estilo de Bertolt Brecht, en definitiva, al más puro estilo de Cervantes en el retablo de Maese Pedro, sin intervención del público, porque el público, que es el lector, no puede intervenir directamente en la representación, muy a diferencia de lo que hace Don Quijote en el retablo de Maese Pedro, interrumpiendo la representación de la persecución de la hermosa Melisendra. Y todas estas técnicas de extrañamiento y de distanciamiento las proporciona sobre todo no tanto el espacio cuanto la ideología, ya que el lector se sitúa en un contexto ideológico abiertamente opuesto al totalitarismo del sátrapa Trujillo y que juzga los hechos desde los presupuestos de la democracia triunfante y hoy ya posmoderna. Pero la gran paradoja es que quienes han formado a Trujillo políticamente y militarmente son los Estados Unidos. Y los propios Estados Unidos son los que también, en un momento dado, quitan de la circulación política, financiera, geográfica e histórica también al propio Trujillo. Téngase en cuenta que si por una parte este personaje estadounidense, Simon Gitelman, forma en el cuerpo de los marines de los Estados Unidos, él es un sargento, el responsable de la instrucción militar de Trujillo, forma militarmente a Trujillo y dispone su trayectoria hacia la jefatura del Estado de República Dominicana, su propio país, Estados Unidos, en un determinado momento, a través de la Organización de Estados Americanos y de otros organismos internacionales, impone una serie de sanciones económicas que provocan el cerco de la República Dominicana en manos de Trujillo y proporcionan también, según relata la novela, una serie de armas a través de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, para asesinar, para ejecutar al dictador. La ejecución la llevan a cabo dominicanos inducidos, promovidos, teledirigidos, podríamos decir así, por los Estados Unidos, pero la mano ejecutora de este magnicidio es de República Dominicana. Y quien paga las consecuencias también de la terrible represión desencadenada por los familiares de Trujillo son los que forman parte de lo que se llamó inicialmente los conjurados, los asesinos. Primero los llamaban asesinos, después los llamaron ajusticiadores y finalmente los llamaron héroes nacionales. Es decir, incluso una figura muy controvertida como fue la del presidente Joaquín Balaguer, presidente de República Dominicana durante el mandato de Trujillo y presidente de República Dominicana una vez establecida la democracia, esta figura tan controvertida en la novela y también controvertida en la historia, es el mismo que inicialmente habla de conjurados, formó de forma relativamente ambigua, relativamente implícita, patente o latente, parte de la conjura, parte de la rebelión, y fue capaz de sobrevivir al proceso de rebelión, por supuesto por su astucia y por su inteligencia, tal como revela la novela. No hablo de la historia, hablo de lo que relata el narrador de la novela, el personaje que cuenta la historia dentro de la novela. Sobrevive Joaquín Balaguer a todas estas incidencias y es capaz de instaurar o de reinstaurar a través de su gestión política una democracia más allá del propio régimen de Trujillo. Pero insisto, en este capítulo donde Joaquín Balaguer va a hacer acto de presencia, nos encontramos con varios personajes clave, dos de ellos fundamentales, protagonistas de esta secuencia, el dictador Trujillo y el representante de unos Estados Unidos que en el tiempo pasado apoyó a Trujillo, Simon Gitelman. Hoy su país, Estados Unidos, ha
dado la espalda a Trujillo, le ha cerrado todas las puertas, ha impuesto un embargo comercial, una confiscación mercantil. El derecho mercantil internacional ha cerrado las puertas a República Dominicana y se encuentra en una situación de aprieto. Pero lo más irónico es que al cabo de unas horas, en ese mismo Palacio Nacional, el cuerpo de Trujillo ya quedará expuesto porque ha sido asesinado, se ha cometido el magnicidio y la fiesta, al cabo de unas horas, termina en funeral, termina en entierro, termina en tragedia nacional para el régimen y en libertad para los oprimidos. Este capítulo constituye también una reflexión muy importante sobre uno de los acontecimientos más dramáticos, más violentos y más terribles de la historia de la isla, configurada por dos estados, Haití y República Dominicana, porque se hace referencia a la matanza de haitianos que, bajo el gobierno de Trujillo, se lleva a cabo en un momento dado de la historia del siglo XX. La secuencia se inicia de este modo. Una pregunta, excelencia, dijo Simon Gittleman, colorado por las copas de champán y de vino, o tal vez por la emoción. Nótese que se da una glosa como de que el interlocutor está relativamente ebrio. De todas las medidas que ha tomado para hacer grande este país, República Dominicana, ¿cuál fue la más difícil? Y ante esa pregunta con la que se inicia dramáticamente este capítulo, que representa una escenificación teatral en toda regla, la respuesta de Trujillo, dándose tono y poniéndose estupendo, como podríamos decir convencionalmente, es la siguiente, cito: «Por este país yo me he manchado de sangre», afirmó deletreando, «para que los negros no nos colonizaran otra vez». Fíjense qué nomenclaturas, fíjense qué manera de hablar. Para que los negros no nos colonizaran otra vez. Cito literalmente la novela, ¿no? Eran decenas de miles por todas partes. Hoy no existiría la República Dominicana. Como en 1840, toda esta isla sería Haití. El puñadito de blancos sobrevivientes serviría a los negros. Esa fue la decisión más difícil en 30 años de gobierno, Simon. Es decir, le responde desde el narcisismo del sacrificio. Porque esto en definitiva es el narcisismo cínico del sacrificio, que implica naturalmente una especie entre comillas de raza superior blanca y una especie entre comillas, por supuesto, de raza inferior negra. Es decir, este es el lenguaje de este sátrapa, es el lenguaje de este dictador, donde se establece una jerarquía darwinista en pleno siglo XX, superada incluso la Segunda Guerra Mundial, donde en nombre de una legitimidad o de un supremacismo moral se extermina o se quita de en medio, se mata a otro tipo de persona, simplemente porque pertenecen a otro país, tienen otro color de piel, hablan otra lengua o tienen costumbres diferentes. Y eso se expone como una especie de narcisismo del sacrificio, es decir, con gran dolor he tenido que tomar una decisión que ha sido la más difícil por razones de supervivencia. Claro, esto es de un cinismo realmente impresionante. Hechos de este tipo se han sucedido en la historia en múltiples ocasiones y estamos completamente seguros de que en el futuro se van a producir igualmente. Lo que ocurre es que cuando se producen siempre se disfrazan de una legitimidad moral en consonancia con las ideas imperantes en ese momento. Estos hechos solo envejecen cuando las circunstancias de la historia cambian, cuando las circunstancias de la geografía también cambian, porque estos argumentos hoy día son insostenibles, pero hace 100 años eran perfectamente defendibles en cualquier foro internacional donde, políticamente hablando, quienes se identificaran con estas ideas ostentaran el poder. Y como estos hechos no están definitivamente borrados de las posibilidades de cualquier historia futura, estamos seguros de que en cualquier momento, en nombre de las ideas dominantes, de quienes ostentan y detentan el poder, siempre se pueden argumentar cualesquiera irracionalismos que supriman la vida de seres humanos. Porque nada nos preserva definitivamente de los crímenes que contra nosotros se puedan cometer en nombre de cualquier supremacismo moral. Estas ideas en su momento se defendían desde un supremacismo moral que hoy nos parece aberrante, pero que entonces era perfectamente legítimo. La pregunta es, ¿hay hoy día supremacismos morales que en el futuro puedan resultar aberrantes en nombre de la razón, en nombre del racionalismo humano? No me refiero en nombre de caprichos momentáneos
de grupos mayoritarios o minoritarios. La razón está por encima de las mayorías y está por encima de las minorías. La razón no es una cosa caprichosa que se subordina a las emociones circunstanciales de una época, de un lugar, de una geografía o de una estación de la historia. Son hechos mucho más complicados. Se identifica aquí a los haitianos como un pueblo subdesarrollado que practica el vudú, la santería, las supersticiones africanas, como si en Europa no hubiera supersticiones, como si los pueblos anglosajones o germanos no fueran esclavos de sus propias supersticiones, igualmente como cualesquiera otros pueblos y costumbres humanas. Es decir, que ¿acaso no es una superstición tener una mascota? El término mascota, que procede del francés, tiene el significado de fetiche, de amuleto, de talismán. Literalmente hablando, etimológicamente hablando, no hay nada más supersticioso que tener una mascota, desde un punto de vista etimológico. Otra cuestión es que el mercado y las costumbres actuales hayan transformado el sentido etimológico genuino de las palabras y nos hayan hecho creer que nos movemos en otros contextos semánticos. Pero mucho cuidado con atribuir a los demás supersticiones como si uno mismo careciera de ellas, porque esto implica incurrir en ver el palillo en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio, como convencionalmente suele decirse. Además, esta actitud de decir, ay, cuánto sufro al tener que tomar esta difícil decisión, me recuerda muchísimo a estos comentarios que algunas veces he oído pronunciar algunos colegas cuando forman parte de un tribunal de oposiciones y ejecutan una traición a sus expectativas, es decir, votan por el candidato peor, sacrificando al mejor candidato por intereses completamente ajenos al mundo académico y al mundo científico, y después dicen, es que fue una decisión muy difícil de tomar, ¿no? Sufrimos mucho tomando esta decisión. Esto lo he oído muchísimas veces y me hace muchísima gracia. Este tipo de el narcisismo del sacrificio, ¿verdad? Es decir, cuánto dolor he tenido que sentir, es como si el verdugo dijera, cuánto dolor he tenido que sentir al cumplir mi actividad profesional, al cumplir con mi actividad profesional. Es una cosa muy, muy curiosa. Entonces se habla de los haitianos como si fueran una hidra de innumerables cabezas que querían destruir la República Dominicana, y el caudillo Trujillo fue el Superman, fue el salvador de todo aquello, porque los iban a exterminar y ellos tuvieron que defenderse porque era una cuestión de vida o muerte. En realidad fue una matanza descomunal y la propia República Dominicana aceptó indemnizar a las familias damnificadas por esta matanza, por este crimen, pero ese dinero nunca llegó a entregarse a las víctimas, y además una vida humana no se paga con dinero, es decir, una vida humana en realidad no se puede medir por dinero. Eso se puede subsanar el daño de alguna manera, pero no hay nada que pueda sustituir una vida humana, en definitiva. Es algo realmente muy, muy crudo de asumir. Entonces se hace una auténtica exaltación de los ideales del pensamiento trujillista, valga el oxímoron y valga la contradicción, porque aquí no hay pensamiento de ningún tipo, aquí hay simplemente una estrategia política de un individuo que utiliza la violencia del ejército para imponer sus propias convicciones e instaurar su propio poder. Incluso esas matanzas de otros seres humanos de otros países tienen un valor ejemplar respecto a los miembros del propio país, porque es una lección monitoria y admonitoria en virtud de la cual se les dice, yo soy capaz de hacer lo mismo con vosotros si en algún momento dado me desobedecéis. Y ese es el mensaje básicamente de los totalitarismos. Entonces se dice que estaba en riesgo nuestra lengua, nuestra religión, nuestra raza, es decir, casi una guerra nacionalista frente a otra nación. Es un enfrentamiento entre dos nacionalismos feroces por una supervivencia, es decir, es un idealismo en definitiva. Pero este idealismo vende, este idealismo funciona, y de hecho a Trujillo le funcionó. De hecho los totalitarismos en la historia siempre han acudido a grandes relatos idealistas, porque la frontera entre el idealismo y el totalitarismo es invisible. Se traslada al ser humano de un lado al otro sin que apenas perciban esas fronteras que delimitan la dictadura de los ideales, en suma y en definitiva.
Entonces brindan por ese sacrificio que tuvo que afrontar Trujillo, se produce un brindis, se produce casi una escena tipo Traviata, ¿no? El Beviamo, ¿no? Una cosa realmente paródica, ridícula y grotesca. De tal manera que se narra la orden de ese relato, en virtud del cual se dispone, se legitima el asesinato de haitianos. Y se dice: a partir de la medianoche de aquel día, las fuerzas del ejército y de la policía procederán a exterminar, se utiliza la palabra exterminar por parte del narrador, sin contemplaciones a toda persona de nacionalidad haitiana. Yo no sé cuál es la diferencia entre exterminar con contemplaciones o exterminar sin contemplaciones, porque el grado de brutalidad al que llegamos cuando hablamos de términos de esta naturaleza es completamente incompatible con el racionalismo humano. Pero ya advierto que si estuviéramos seguros de que en la historia futura estas situaciones no se volvieran a reproducir, las garantías de libertad serían más reales de las que actualmente disponemos. Pero nada nos asegura que en el futuro no se repitan situaciones de esta naturaleza, ¿no? Procederán a exterminar sin contemplaciones a toda persona de nacionalidad haitiana que se halle de manera ilegal en territorio dominicano, salvo los que estén en los ingenios azucareros. Luego de aclararse la garganta, paseó sobre la ronda de oficiales una mirada gris. ¿Está claro? ¿Is that clear? Casi podríamos decir, ¿no? En estilo gringo. Solo dio orden de matar cuando era absolutamente indispensable para el bien del país. Fíjense ustedes la paradoja. Solo dio orden de matar cuando era absolutamente indispensable para el bien del país. Bien, pero es que esto puede suscribirlo entonces cualquiera, porque en nombre del bien está permitido matar. ¿En nombre del bien está permitido ejercer el mal? ¿En nombre del bien de quién? ¿Pero quién puede determinar lo que está bien y lo que está mal? Pues quien tiene poder para hacerlo, para ejecutarlo y para preservarse después moralmente. Entonces, con un escudo moral, con un supremacismo moral, el que está absolutamente convencido de que sus ideales morales están por encima de las consecuencias a las que esos ideales morales puedan conducir, para él todo está absolutamente permitido. En nombre del bien común, todo está absolutamente permitido. Pero es que en nombre del bien común se instaura la guillotina en la plaza hoy de la Concordia, en su momento Plaza de la Revolución. En nombre del bien común, Platón instaura o plantea instaurar una república donde la literatura resulta totalmente exterminada. Cosa que siempre me ha hecho muchísima gracia cuando la gente dice que la filosofía nos conduce a la libertad. La filosofía nos enseña la libertad, por eso la filosofía se suprime de la enseñanza. Y lo dice gente que a lo mejor lleva 40 años trabajando en política educativa y se lamenta de que a lo largo de su vida la filosofía ha desaparecido de los sistemas educativos cuando ellos precisamente han desempeñado un papel ejecutivo clave en el desarrollo de los programas educativos. Entonces es una cosa muy curiosa. Afirmar que la filosofía nos conduce a la libertad implica no haber leído a Platón, pero es que afirmar que la filosofía de Platón nos conduce a la libertad revela que ni se sabe lo que es Platón, ni se sabe lo que es la libertad, ni se sabe lo que es la filosofía. Pero ¿a qué libertad nos conduce la filosofía de un individuo que es un totalitarista, enemigo de las democracias, y que la premisa fundamental que pone en su organización política del Estado es la supresión de la literatura, que es precisamente el discurso que más garantías ofrece a la preservación de la libertad humana, por encima de filosofías, religiones e ideologías? Hombre, que se hable de la filosofía como el camino que conduce a la libertad implica en primer lugar exigir al interlocutor que especifique de qué filosofía habla, porque filosofías hay muchas y casi todas ellas son incompatibles entre sí, porque la filosofía, como la ideología, implica la coexistencia con otras ideologías que, como digo, en su mayor parte son incompatibles e insolubles entre sí. Las literaturas, sin embargo, plantean una armonía y una dialéctica bastante más diferente de la que exigen las propias filosofías, que como las religiones tienen un denominador común: aliarse contra el ateísmo y disfrazar sobre todo al ateísmo de formas de creencia que siempre resulten de alguna manera compatibles con los fundamentos de la propia religión. Pero, claro, esta es una cuestión que rebasa las posibilidades de este capítulo. Luego, naturalmente, se trata de combatir toda la realidad que se ha vertido sobre la matanza de Haití. Entonces se dice que las calumnias, las habladurías y las falsas noticias acerca de lo que realmente aconteció bajo la presión haitiana en aquel entonces
se omite a la hora de legitimar la acción absolutamente imprescindible e inevitable que ordena el propio dictador, el propio sátrapa Trujillo. Se dice que el pago lo hizo su excelencia, el sátrapa Trujillo, se dice su excelencia, no el sátrapa, cualquiera le decía a Trujillo que era un sátrapa, a costa de su patrimonio, es decir, como quien el propio Trujillo se lo pagó de su bolsillo, pero si su bolsillo era República Dominicana, que se había metido al país entero en el bolsillo, al país entero y a todos sus funcionarios, ¿no? En un momento dado, Simon Giedelman pregunta por Agustín Cabral. Agustín Cabral es un personaje de ficción que no existió históricamente, realmente, al menos con ese nombre y con ese apellido. Existió Manuel del Cabral, poeta de República Dominicana, al que hemos dedicado un vídeo en su momento, un vídeo para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, hace unos años. Me pidieron un vídeo y les hablé de este poeta. Manuel del Cabral fue un poeta de República Dominicana y también fue un diplomático, un embajador al servicio del gobierno de Trujillo. Esto no se suele decir normalmente. Se habla de Manuel del Cabral disociándolo del gobierno de Trujillo, pero cuando el gobierno de Trujillo entra en crisis internacional, sufre el embargo, Estados Unidos le da la espalda, la Iglesia Católica de alguna manera lo traiciona, porque hasta ese momento la Iglesia Católica lo apoya, después automáticamente le da la espalda, como que no han tenido nunca ningún tipo de relación. Manuel del Cabral se exilia y, aprovechando que es un diplomático que trabaja en el extranjero, no vuelve a República Dominicana. Y de esta manera también salva su vida, porque de otro modo lo hubieran asesinado y torturado como a tantos otros disidentes del país y del régimen. Entonces preguntan por Agustín Cabral, el padre de la deuteragonista o protagonista Urania Cabral, y apodado Cerebrito le dicen: ¿dónde está el senador Agustín Cabral? El famoso Cerebrito. Simon Giedelman señaló al constitucionalista Beodo. El constitucionalista Beodo es Henry Chirinos. Este sí ha sido un personaje histórico que se le presenta como enemigo íntimo de Agustín Cabral, probablemente a alguien que incidió contra Agustín Cabral y que primero sirvió a Trujillo como todo el mundo y después, como muchos supervivientes a Trujillo, se presentaron como los grandes defensores de la democracia. Esto es algo que la novela de Vargas Llosa también presenta, criticando enormemente estas transiciones, y la palabra no es casual realmente. Y dice: veo al senador Chirinos, pero no a su inseparable compañero, Agustín Cabral, ¿qué ha sido de él? Y entonces el sátrapa Trujillo dice: ya no es senador ni pone los pies en este palacio, sentenció el generalísimo, con la lentitud de sus cóleras frías. Vive, pero en lo que concierne a este régimen dejó de existir. Es decir, que quedó caído en desgracia, quedó cancelado, como diríamos hoy, como les gusta decir a los anglosajones, to cancel, cancelar y hablan de cultura de la cancelación, es cultura de todo, cultura de la televisión, cultura de los cielos, cultura del agua, cultura del vino, cultura de las tonterías, cultura de las mascotas, cultura de la madera, cultura del aire, cultura de lo que quieran, ¿no? Porque cuando alguien no sabe qué decir, utiliza palabras comodín, palabras que pueden preludiar absolutamente todo, ¿no? Cultura del cristal, cultura de cualquier tipo de alimentación, cultura de comida para perros, cultura de gusanos, cultura de fantasmas, lo que quieran, ¿vale? En este contexto. Y tupido velo sobre el tema de Agustín Cabral. Y otra pregunta un tanto absurda y fuera de contexto por parte de Simon Giedelman, le dice: ¿qué sintió? Fíjense, la palabra sentir. ¿Qué sintió su excelencia al dar la orden de eliminar a esos miles de haitianos ilegales? Menos mal que no les añade más adjetivos. Miles de haitianos ilegales. Le pregunta: ¿qué sintió? Y la respuesta del sátrapa Trujillo, la respuesta del dictador Trujillo es: pregúntale a tu expresidente Truman qué sintió al dar la orden de arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Así sabrás qué sentí aquella noche en Dajabón.
Fíjense que la respuesta es muy audaz, sobre todo viniendo de un autor como Vargas Llosa, que autoriza a uno de sus narradores de esta novela, al personaje principal, al narrador principal de la novela, le autoriza a decir esto. Es decir, las 2 bombas atómicas que se lanzaron contra población civil en la historia de la humanidad las lanzó Estados Unidos. Y eso, evidentemente, no se tipificó como crimen de guerra, ni nada por el estilo. 2 bombazas atómicas de mucho cuidado, de mucho cuidado con todo lo que esto supuso contra población civil, realmente, que las lanza Truman, por orden de Truman, Estados Unidos, en definitiva. Claro, la pregunta es un erotema, es femenino el erotema, es un erotema, y cada uno tendrá la respuesta que quiera darle. Unos dirán que fue inevitable, otros dirán que se pudo evitar. Son las interpretaciones históricas, pero sobre los hechos históricos se pueden dar interpretaciones, pero no se pueden revertir. Podrán decir, bueno, es que eso ahorró víctimas en la guerra. No, si por poder decir, pueden decir absolutamente lo que quieran. Si así se quedan más a gusto, si haciendo interpretaciones moralmente autosatisfactorias se quedan más a gusto, pueden hacerlas. Pero las interpretaciones morales no son interpretaciones científicas. Las interpretaciones morales son interpretaciones que exigen interpretaciones científicas, pero que no agotan el campo del análisis, sino que simplemente lo trasladan a otro contexto que lo único que permite es disolver la exigencia de una interpretación científica que no se puede abolir. Esa es la cuestión principal. Pasamos después a otro tema también de geopolítica, porque este capítulo, el capítulo 11, es un capítulo de geopolítica del pasado. Y las interpretaciones, como les digo, son extraordinariamente libres de todos estos asuntos. Entonces ya se habla directamente de la política exterior de los Estados Unidos respecto a Hispanoamérica en general y puntualmente respecto a República Dominicana, porque es la parte más afectada, más inflamada en estos momentos. Y se recuerda al desembarco que dispone Kennedy en Bahía de Cochinos respecto a Cuba, para acabar con el régimen de Fidel Castro, y que fracasó. Y se dice, esa expedición de patriotas cubanos fue traicionada por el presidente Kennedy, murmuró apesadumbrado. Fueron mandados al matadero, fíjense qué pasiva, qué voz pasiva, en realidad los mandaron al matadero, no, fueron mandados al matadero. La Casa Blanca prohibió la cobertura aérea y el apoyo de artillería que les prometieron. Los comunistas hicieron tiro al blanco con ellos, pero permítame, su excelencia, me alegró que ocurriera. Servirá de lección a Kennedy, cuyo gobierno está infiltrado de fellow travelers. ¿Cómo se dice en español? Sí, compañeros de viaje o submarinos amarillos, bueno, como se quiera llamar. Puede que se decida a librarse de ellos. La Casa Blanca no querrá otro fracaso como el de Bahía de Cochinos. Eso aleja el peligro de que mande marines a la República Dominicana. Bueno, nunca se sabe a dónde Estados Unidos podrá mandar los marines. Actualmente, a 3 de septiembre de 2025, las costas de Venezuela divisan flota norteamericana, y respecto al presidente Maduro hay una serie de órdenes y recompensas. No sabemos, mientras un imperio disponga de poder militar, qué puede hacer con ese poder militar, pero desde luego de lo que sí estamos seguros es de que lo va a usar. Y cuando se produce el magnicidio que provoca la muerte de Trujillo, el presidente Joaquín Balaguer puede divisar desde el despacho en el Palacio Nacional la flota norteamericana que espera cualquier incidencia para intervenir una vez más en la geografía de República Dominicana y, por la fuerza, preservar la idea de democracia que interesa preservar a los Estados Unidos. Y de hecho, cuando lleguemos a ese capítulo, veremos que el presidente Joaquín Balaguer, trujillista hasta los tuétanos y presidente de República Dominicana, presidente títere, pero presidente de República Dominicana, se dice de Joaquín Balaguer presidente títere. ¿Y quién no es un títere ejerciendo el poder? Yo pregunto, ¿quién no es un títere ejerciendo el poder? Porque cuando la gente se parte la vida por ejercer el poder, lo que no se da cuenta es que el poder que ejerce es un poder diferido de otro poder superior.
que se pierde realmente en el infinito. Pero quien manda obedece a un superior, que con frecuencia ni siquiera sabe quién es. El poder no es una capacidad ejecutiva o volitiva que alguien quiera desempeñar, sino que es simplemente una forma de sumisión diferida, una forma de obediencia encadenada, que es lo que hace en cualquier sistema de la administración pública quien supuestamente cree dar una orden. Quien da una orden lo que hace es retransmitir la orden de su superior, sin más, absolutamente. En el caso del presidente títere Joaquín Balaguer, me hace mucha gracia que digan que era presidente títere. ¿Y acaso el propio Trujillo no era un títere de los Estados Unidos? Puesto y depuesto por Estados Unidos cuando Estados Unidos consideró oportuno ponerlo y cuando consideró oportuno deponerlo, en definitiva. Entonces, claro, habrá mucha gente que diga, bueno, pues yo quiero ser también un poderoso que ejerza titiritescamente el poder. Bueno, sea usted lo que quiera, a mí que me cuenta, yo le digo lo que hay, yo interpreto la realidad, pero que alguien que detente el poder crea que lo detenta por méritos propios es alguien que se engaña a sí mismo completamente, como alguien que crea que cuando le dan un premio, una condecoración, le publican un libro o le profesan un reconocimiento, se cree que lo merece. En realidad eso ocurre así simplemente porque hay unos intereses mediáticos en virtud de los cuales en ese momento a esa persona procede utilizarla como autor de un libro, representante de unas ideas o difusor de unos contenidos, pero no porque en realidad haya ningún interés ni en esas ideas ni en esos contenidos, sino que simplemente hay unos intereses mercantiles que son los que, como en todo, los mueve el dinero, ni más ni menos. Ahora, si uno se quiere creer muy listo y muy inteligente, pues allá cada cual que trace la circunferencia del radio infinito que su mente imagina. Pero a mí no me lo cuenten porque yo eso no me lo creo. Ahora ustedes crean en la religión que quieran, en las creencias que les apetezca y pongan su vida a disposición de la filosofía que estimen oportuna. Yo simplemente interpreto la literatura, que es una actividad muchísimo más modesta. Y en este punto no hago narcisismo de la modestia, hago simplemente lo que sé hacer, interpretar obras literarias, mejor o peor. El caso es que este presidente títere, Joaquín Balaguer, que va a adquirir a partir ya de este momento un protagonismo muy importante dentro de la novela, primero como trujillista absoluto y después como demócrata que se desdice, se disuelve de lo que fue su anterior trujillismo. Hay un enorme elogio de la figura de Trujillo, por encima incluso de los Estados Unidos. Y en un momento dado se cita un discurso de Balaguer, el propio Trujillo se sabe de memoria un discurso de Balaguer que al parecer era poeta, diplomático, humanista, es decir, servía para todo. Esa misma noche, Balaguer va a traicionar a sus compañeros golpistas contra Trujillo para desentenderse del golpe, un golpe que no prospera inmediatamente, prospera políticamente, pero no militarmente. Es decir, el poder lo siguen teniendo todavía los militares porque Pupo Román, el militar responsable del alzamiento, de los acuartelamientos, no da el paso. Y muerto el dictador, toman el poder los militares afines a Trujillo, gestionados sobre todo por la familia superviviente a Trujillo. Pero Balaguer se desentiende de sus compañeros conjuradores y actúa como si él no tuviera nada que ver con la conjura, salvando su propia vida y preservando además la detención del poder en República Dominicana. En ese momento República Dominicana tiene dos poderes, un poder civil que representa Balaguer y un poder militar que representa Ramfis, un torturador a la altura de Johnny Aves que se dedica a exterminar uno por uno a todos los que formaron parte del asesinato de Trujillo y que puedan ser sospechosos de colaborar con ellos, excepto dos personas, una de estas personas, Antonio Invert. El caso es que Balaguer esa misma tarde, horas antes de que se cometa el magnicidio contra Trujillo, recibe los elogios de Trujillo y se cita un párrafo de un discurso de Balaguer
escrito de puño, letra y caletre de Balaguer, que dice así, lo recita Trujillo: sean cuales sean las sorpresas que el porvenir nos preserve, podemos hallarnos seguros de que en el mundo podrá haber un Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez, ni sentado ante las barras de un tribunal como Rojas Pinilla. El estadista dominicano es de otra moral y otra estirpe. Imagínense ustedes con la coreografía y la audición de la época, ¿no? Imagínense que tuviéramos un archivo sonoro genuino, original, de 1961, 1960, que es supuestamente cuando se escriben estas palabras, ¿no? Con esta tonalidad, con esta voz, con estas inflexiones, ¿no? Tan del nodo de otros tiempos. Hoy sigue habiendo nodos, pero no con estas inflexiones de voz. Naturalmente esto no resultaba ridículo en la época, resulta ridículo hoy, pero también en el futuro resultará muy ridículo los documentales publicistas y propagandistas que hay sobre las formas de gobierno actuales. Eso es cuestión de que el tiempo pase, ni más ni menos, ¿no? Pero imagínense esto: el estadista dominicano es de otra moral y otra estirpe. Imagínense ustedes, es muy fácil, la parodia es muy fácil después de que pasa el tiempo. Otra cosa es hacerla en presente. Eso es algo muy diferente. Eso es algo muy diferente. Entonces, Balaguer, al verse citado, dice en medio de la velada: me maravilla la memoria de su excelencia, musitó Joaquín Balaguer, haciendo alarde de una humildad excesiva, es decir, el narcisismo de la humildad excesiva, como aplastado por el honor que se le hacía. Me enorgullece que recuerde ese modesto discurso mío del pasado 3 de agosto. Se refiere al año anterior, 3 de agosto de 1960, porque a Trujillo lo van a matar ese mismo día, esa misma noche, en que tiene lugar esta velada, horas después, el 30 de mayo de 1961. Detrás de sus pestañas, el generalísimo observó cómo se descomponían de envidia las caras de Virgilio Álvarez Pina, de la inmundicia viviente. La inmundicia viviente es Henry Chirinos, de Paíno Pichardo y de los generales. Sufrían de envidia. Nótese que la envidia es la forma más siniestra de admiración. Sintió ternura por estos dirigentes vástagos a los que tenía viviendo 30 años en perpetua inseguridad. Realmente es sorprendente cómo la sociedad construye al dictador, cómo la sociedad construye a un sátrapa para supeditarse a él, simplemente preservando la vida por el temor al sacrificio. Todos los tiempos han tenido sátrapas y satrapías. Lo que sorprende es que la propia democracia pueda engendrar algunos de estos sátrapas y preservarlos por encima de las leyes, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sorprende que siempre haya un sátrapa capaz de subordinar emocional y volitivamente a un conjunto entero de una población que no sea capaz de deshacerse de él. Estamos habituados a que esto ocurra en los totalitarismos, mucho menos habituados a que ocurra en democracia. Pero es que cualquier régimen político, en definitiva, constituido por seres humanos, tiende a ecualizarse, tiende a neutralizarse. Y desde luego el sátrapa es aquel que reúne las suficientes capacidades como para convertir una democracia en un totalitarismo sin que nadie se dé cuenta. O cuando los que se dan cuenta carecen del poder suficiente para impedir este proceso. Y luego ya es demasiado tarde, en definitiva. Las democracias débiles desembocan en totalitarismos. No sé si fuertes o débiles, pero las democracias débiles desembocan en totalitarismos, porque como he dicho con frecuencia, la distancia que separa, la frontera que separa el idealismo del totalitarismo es invisible. Y hoy las democracias están enamoradas del idealismo, y esto es muy peligroso. Es realmente muy peligroso para la propia democracia, para la supervivencia de la propia democracia y para la supervivencia de las libertades. Esta es la tesis que hemos presentado en el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Es decir, la democracia es el mejor sistema político de todos los sistemas posibles, pero para que haya democracia es necesario que la libertad esté preservada por encima de los idealismos. Y hoy la democracia está enamorada de los idealismos, y esto es enormemente peligroso. Enormemente peligroso porque una democracia enamorada de los idealismos es una democracia que acaba acostándose en la cama de los totalitarismos. Y eso es
Eso es realmente muy peligroso, es realmente muy peligroso. No hay derecho a que después de tantos siglos de historia la democracia desemboque como un Guadiana oculto en totalitarismos, porque no sabemos cuándo volverá a reaparecer la democracia, ni de qué forma ni manera podrá hacerlo. Pero la dicha, cuando se va, nunca vuelve en su formato original. Y la democracia, cuando desaparece, como un Guadiana en la historia, cuando regresa, no siempre regresa con todas las garantías, ni regresa impunemente. Cuesta muchas vidas humanas rehabilitar una democracia. Entonces es muy triste, es muy lamentable, es muy dramático, muy trágico que una democracia desaparezca. No hay nada que celebrar cuando una democracia desaparece. Lo que hay que hacer con la democracia es reorganizarla para que vuelva a recuperar unas garantías de libertades que hoy verdaderamente resultan muy inquietantes, porque cuando alguien pronuncia una palabra prohibida, no sabe si defiende a la democracia de sus enemigos o si defiende a su libertad propia, personal y colectiva de los amigos de una democracia que parece haber perdido de vista la defensa de las libertades más esenciales. Al margen de cualesquiera ideologías, hay una serie de hechos absolutamente capitales a los cuales la democracia no puede renunciar, que es a la libertad y a la seguridad humanas. Porque si una democracia no garantiza la libertad, ya no es una democracia. Y eso es, insisto, lo más importante. Hacer posible la convivencia, incluso limitando las libertades colectivas, pero preservando siempre las libertades del individuo. Y esto es algo, insisto, enormemente importante, que no se da en la República Dominicana, que aparece descrita en esta novela. Y como el propio Trujillo advierte, Simon le dice a su invitado, el anfitrión le dice a su invitado: Simon, a pesar de lo mal que se porta, yo no le guardo rencor a tu país, los Estados Unidos, porque a los marines les debo lo que soy. Es decir, que, y como digo, desde Bolívar, Hispanoamérica es una construcción y una destrucción de los Estados Unidos. Es un hecho que no podemos negarnos. Y evidentemente la situación es muy dramática en este punto, y sigue siéndolo, porque cuando los Estados Unidos dejen de ser la potencia que son, otra potencia lo reemplazará, y de hecho ya se produce, ya se ve la larga intervención de la República Popular China. Otro capítulo aparte lo desempeña la Iglesia, y hay una mención por parte de Vargas Llosa a través de su narrador a la Iglesia. Le pregunta Simon Giedelman: ¿y la Iglesia? ¿Qué pasa con la Iglesia, Rafa? Le viene a decir Rafael Trujillo, no lo llama Rafa, lo llama su excelencia, naturalmente. Dice: no hay ningún lío, Simón, le quita hierro. Ese obispo se ha puesto de parte de nuestros enemigos. Como el pueblo se indignó, se asustó y corrió a esconderse entre las monjitas del Colegio Santo Domingo. Esto lo cuenta como si fuera el cuentecito de Caperucita y el Lobo. Lo que esté haciendo entre tantas mujeres es cosa suya, es una manera despreciativa, ¿no? Hemos puesto una custodia para evitar que lo linchen, es decir, o sea, son ellos los que lo quieren matar y resulta que dicen que le han puesto vigilancia para evitar que lo maten. Y el otro, su interlocutor gringo, le responde: sería bueno que esto se solucione pronto, insistió el ex-marine. En Estados Unidos, muchos católicos mal informados creen las declaraciones del obispo. Bueno, situación igualmente paródica, chistosa, como la quieran ver, como la quieran reproducir, pero profundamente cínica, que permite al narrador de la novela declarar algo muy importante, que demuestra francamente la actitud completamente contradictoria de la Iglesia Católica ante un totalitarismo. No olvides, le dice Trujillo, que mi gobierno ha estado siempre lleno de católicos a carta cabal, y que el Papa Pío XII me condecoró con la Gran Cruz de la Orden Papal de San Gregorio, y de manera abrupta cambió de tema. Es decir, que cierra el asunto, pero deja claro que la Iglesia Católica estuvo siempre colaborando con el régimen de Trujillo. Es decir, cuando el régimen de Trujillo torturaba a diestro y a siniestro, la Iglesia Católica miraba para otra parte, según la novela. Y los Estados Unidos también miraban para otra parte, según la novela. Lo que haya ocurrido en la historia lo saben los historiadores. También yo lo sé, pero no es asunto de esta intervención. En definitiva, el capítulo se despide con una cita que pone de manifiesto dos asuntos. En primer lugar, la satiriasis del personaje protagonista, Trujillo, así como su enuresis.
la incontinencia urinaria y la incontinencia también sexual. Un degenerado sexual y un impotente sexual que trata de convertirse de alguna manera en una especie de Superman del sexo, cuando en realidad ya no puede hacer absolutamente nada porque la próstata no se lo permite, su salud, sus años tampoco se lo permite. Trujillo es un sádico, tal como lo retrata la novela, es un sádico que disfruta enfrentando y enemistando a sus propios colaboradores entre sí. Es una cosa completamente ridícula esta, pero los propios colaboradores de Trujillo entran al trapo de estas situaciones. Es decir, que cuando alguien sirve a un tirano es porque en el fondo es tan tirano como el amo al que sirve y se comporta como un tirano respecto a sus propios inferiores. Esto es lo único que explica la cadena de la tiranía. Es decir, el tirano se fundamenta sobre otros tiranos más débiles que él, de los cuales no se puede fiar en absoluto porque en cualquier momento lo desbancan para ocupar su propio puesto. La ausencia de Agustín Cabral levanta ciertas sospechas, ciertas suspicacias en el invitado y de alguna manera subraya precisamente estas veleidades por parte del déspota Trujillo, que se divierte, se entretiene, se encuentra feliz enemistando a sus propios colaboradores y creando un ambiente de discordia radical, brutal, hasta la muerte en muchos aspectos, entre todos ellos. El capítulo se despide con una serie de apelaciones sexuales que a mí me parece que están fuera de lugar y no voy a entrar en ellas porque no me parece que tengan ningún valor literario, por lo tanto no voy a detenerme en ellas. Sí me voy a detener en una cuestión, la prolepsis que encabeza toda la novela, es decir, la referencia a acontecimientos futuros, prolepsis o metalepsis, es decir, la referencia a una serie de hechos futuros de mal agüero. Del mismo modo que el Cantar del Cid comienza con esa referencia a los actores mudados, a esa ornitoscopia, la lectura del futuro a través de la interpretación del vuelo de las aves, el día había comenzado con malos humores y sombríos presagios. Esa es una prolepsis mortal. Dentro de unas horas, tras esta velada, el sátrapa Trujillo va a ser acribillado a balazos por una serie de conjurados. En la conjura están implicados, además de los ejecutores del atentado, del magnicidio, de los cuales el principal superviviente, sin menoscabar al otro, ha sido Antonio Imbert, que fallece todavía en 2016, a los 95 años de edad. En esa conjura están implicadas dos personas claves, dos personajes clave. Joaquín Balaguer, presidente títere de la República, y Pupo Román, el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro del Ejército, por así decirlo. Balaguer sobrevive desentendiéndose de la conjura de la que trata de disociarse para sobrevivir, y Pupo Román, sin embargo, no puede sobrevivir a la delación a la que es sometido, precisamente porque, por las razones que sean, no me cabe a mí enjuiciar esto, yo no soy especialista en magnicidios ni en golpes de Estado, pero Pupo Román no lleva a cabo los pasos que se esperaba que diera, y el golpe fracasa sobre todo debido a la impotencia a la hora de asumir y de tomar determinadas decisiones por parte de este militar que fue sangrientamente, crudelísimamente, extremadísimamente torturado durante 4 meses hasta la más agónica de las muertes que caben imaginar, según relata la novela y según cuenta la historia también. Sin embargo, Joaquín Balaguer se metamorfosea. La novela sugiere que traiciona a los propios conjurados, traiciona a Trujillo y se metamorfosea política, ideológicamente y desde todos los puntos de vista habidos y por haber para instaurar una democracia, y pasa de ser un trujillista absoluto a ser un demócrata absoluto. Pasa de elogiar a Trujillo en los términos en los que hemos leído esa cita que el propio Trujillo sabe de memoria, a pronunciar un discurso en la sede de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, en contra del trujillismo pasado y a favor de una nueva democracia instaurada según el formato, el patrón y las exigencias de los Estados Unidos. Este capítulo, que sitúa inequívocamente al dictador Trujillo
en las políticas de los Estados Unidos revela con total claridad cómo desde Bolívar hasta hoy Hispanoamérica es el escenario de los experimentos políticos, es el laboratorio de la geopolítica de los Estados Unidos. Todo el mundo lo es, todo el globo y el planeta lo es, hasta donde un país que es potencia puede imponer su poder político, mercantil, financiero, económico, cultural. Todo el planeta lo es, pero Estados Unidos sabe que Hispanoamérica lo ha sido, sobre todo desde Bolívar hasta hoy, de manera preferente. El terreno de juego ensayístico, el laboratorio principal de la geopolítica y del poder de los Estados Unidos ha sido siempre, desde Bolívar, Hispanoamérica. Y la realidad es esta. Nos guste o no nos guste, unos estarán a favor, otros estarán en contra. Cada persona tendrá su opinión, sus criterios y sus ideas. Pero la realidad es la que es, aunque a cada uno le guste disfrazarla del color que más le convenga.